Chicos, tengan ustedes un muy buen día. Bienvenidos a una nueva clase de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de segundo año medio para la red educacional Los Conquistadores. Les habla la profesora Flavia Díaz, que les presentará los contenidos a trabajar en esta cápsula. En esta nueva clase de la unidad 3, Dictadura Militar, Transición Política y los desafíos de la democracia en Chile, estudiaremos la transición a la democracia, correspondiente a la clase 13 de la unidad 3. Antes de comenzar con la clase, los invito a buscar sus materiales de trabajo. Necesitaremos su cuaderno, lápices, destacadores y por supuesto su texto de estudio, que será la guía para trabajar desde sus casas. Si ya tienes todo listo, podemos iniciar la clase. Si no, puedes pausar el video y continuar cuando ya estés preparado. Y como siempre, aprovechamos de recordar las medidas de autocuidado frente a la pandemia, usando siempre nuestra mascarilla y manteniendo la distancia física. Comencemos señalando qué queremos lograr en esta clase, siendo nuestro objetivo de trabajo evaluar el proceso de transición a la democracia. La transición a la democracia. En 1973 se impuso en Chile una dictadura militar que suprimió el Estado de Derecho, implementó un modelo económico de tipo neoliberal e impuso una nueva constitución. Dicha dictadura fue encabezada por Augusto Pinochet, quien dejó el poder ejecutivo el 11 de marzo de 1990. En su reemplazo asumió Patricio Aylwin, vencedor en las elecciones presidenciales celebradas en diciembre de 1989. La asunción de un jefe de gobierno democráticamente elegido fue parte de un proceso complejo y controvertido, la transición a la democracia. Complejo, puesto que el paso de un régimen dictatorial a uno democrático involucra factores que van más allá de la elección democrática de las autoridades. Controvertido, puesto que no existe consenso respecto de si es un proceso terminado ni de los resultados que tuvo. Marco temporal de la transición. Tras el triunfo del no en el plebiscito de 1988, se inició un periodo caracterizado por un consenso mayoritario en torno a la democracia representativa como sistema político. Esto se ha visto refrendado en que las elecciones que se han realizado de acuerdo a la normativa vigente y cada presidente electo ha cumplido con su periodo de mandato. En la fotografía observamos los 5 presidentes electos en el periodo entre 1988 y el año 2018. El 5 de octubre de 1988 se realiza el plebiscito que decide que Pinochet no continuará como presidente de la República. El 11 de marzo de 1990, Patricio Aylwin asumió como presidente de la República. El 11 de marzo de 1994, Eduardo Frei asumió como presidente de la República. 11 de marzo del año 2000, Ricardo Lagos asume como presidente de la República. El 11 de marzo del año 2006, Michelle Bachelet asumió como presidenta de la República. El año 2010, Sebastián Piñera asumió como presidente de la República. El año 2014, nuevamente, Michelle Bachelet asume como presidenta de la República. Y en el año 2018, hasta la actualidad, Sebastián Piñera asume como presidente de la República. Desarrollo histórico de la transición. Las reformas constitucionales de 1989. Desde el triunfo del no en el plebiscito, la posibilidad de reformar la Constitución fue un foco de negociaciones entre autoridades del régimen militar y de la concertación de partidos por la democracia. Como resultado, se propuso un paquete de reformas que fueran sometidas a un plebiscito, en que ambos sectores llamaron a votar por su aprobación. Otros sectores, en cambio, llamaron a anular por no considerar legítima la Constitución. El 30 de julio de 1989, las reformas fueron ratificadas con el 85,7% de los votos. Entre ellas destacaron: Número 1. Se estableció el deber de los órganos del Estado de respetar y promover los derechos fundamentales de las personas. Se quitó al presidente la facultad de expulsar personas y limitar derechos sindicales bajo estado de sitio y la potestad de disolver la Cámara de Diputados. Se equiparó la participación de civiles y militares en el Consejo Nacional de Seguridad. Se eliminó el artículo que prohibía la existencia de grupos que propugnaban la lucha de clases. Para reformas constitucionales se eliminó el requisito de aprobación de 2 congresos consecutivos, pero aumentó el quórum para modificar ciertos capítulos. Primeras políticas de reparación. Poco después de asumir el gobierno, Patricio Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, cuyo trabajo sería la base de las políticas de reivindicación de los derechos humanos y reparación para las víctimas de la dictadura.
En febrero de 1991, la comisión entregó su informe final, el informe Rettig, en el que individualizó a más de 2.000 personas desaparecidas o muertas como resultado de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Para ella siguió propuestas de reparación tales como proyectos que reivindicaran su memoria. Para sus familiares recomendó la adopción de medidas de reparación tales como pensiones, becas de educación, programas de atención en salud y la exención del servicio militar obligatorio. Para implementar estas recomendaciones y continuar con las investigaciones de casos pendientes, en 1992 se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Tensiones cívico-militares. Las relaciones cívico-militares estuvieron marcadas por la continuidad de Pinochet como comandante en jefe del ejército, lo cual dio pie a episodios de tensión entre autoridades civiles y militares. Uno de ellos fue el llamado acuartelamiento en 1990, cuando el ejército realizó un movimiento de tropas al cual calificaron como un ejercicio rutinario de enlace sin haber informado a las autoridades, lo cual causó gran preocupación. Este hecho se relacionó con el inicio de una investigación por un posible fraude de cheques que en el ejército había girado en favor de un hijo de Pinochet. El tema no se volvió a investigar hasta 1993, frente a los cuales generales del ejército se reunieron en el edificio de las Fuerzas Armadas, el que fue resguardado por integrantes de Boinas Negras, por lo que se llama este hecho el Boinazo. Este episodio dio origen a una serie de reuniones para llegar a acuerdos entre representantes del gobierno y del ejército. La siguiente línea de tiempo narra los acontecimientos más importantes de la década del 90 en cuanto a las tensiones cívico-militares. En junio de 1995 se inauguró Punta Peuco, centro penitenciario para condenados por violaciones a los derechos humanos en dictadura. El mismo año ingresaron los primeros reclusos por casos no contemplados en la ley de amnistía. En julio de 1995, el Consejo de Defensa del Estado desistió de la querella por los cheques del ejército girados en favor del hijo de Pinochet, aduciendo razones de Estado, el caso conocido como los Pinocheques. En diciembre de 1996, la Corporación de Reparación y Reconciliación terminó sus tareas. Si bien individualizó ciertas nuevas víctimas de la dictadura, no pudo dar con el paradero de detenidos desaparecidos. Con el fin de resguardar los archivos de la corporación, prestar asistencia legal a los familiares de las víctimas en el acceso a los beneficios y determinar el paradero de sus familiares, en junio de 1997 se creó el Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior. Las reformas constitucionales del 2005. Si bien tras el retorno a la democracia se habían realizado numerosas reformas constitucionales, estas habían constituido modificaciones parciales. Fue en el año 2005, con el acuerdo de parlamentarios de gobierno y oposición, cuando se aprobaron reformas que modificaron aspectos centrales de la Carta Fundamental. Algunas de ellas fueron: eliminación de senadores designados y vitalicios, traspaso del rol de garantes de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas al conjunto de los órganos del Estado, restitución de la facultad presidencial de llamar a retiro a los comandantes en jefe, recomposición del Consejo Nacional de Seguridad con mayoría de civiles. Este solo podría ser convocado por el presidente de la República. Eliminación de la referencia al número de circunscripciones electorales, que sería determinado por una ley orgánica. Esto posibilitó en el año 2015 que el sistema binominal fuese reemplazado por uno proporcional. Estas modificaciones han sido valoradas de diversas maneras, en un contexto de debate respecto a la posibilidad de elaborar un nuevo marco constitucional. Vamos entonces ahora manos a la obra. Primero que todo, organiza los apuntes de la clase en tu cuaderno resaltando las ideas más importantes y responde un breve formulario sobre la clase. Responde también la siguiente pregunta. A partir de lo visto en esta clase, ¿cómo evalúas el proceso de la transición a la democracia en Chile? ¿Consideras que aún quedan algunos temas pendientes o está todo resuelto? Te invito entonces que tu respuesta la escribas en la plataforma y se la envíes a tu profesor. Recuerda seguir cuidándote. Mantén la distancia de seguridad, evita tocarte la cara, quédate en casa, ponte mascarilla, lávate frecuentemente las manos y come sano. Recuerda también mantenerte siempre al día en tus actividades de la plataforma y no dudes en comunicarte con nosotros. Envía un correo a tus profesores y resuelve tus dudas.